Un joven CEO se burló de un anciano archivista, retándolo a encontrar un manuscrito perdido. Su poderosa IA buscaría datos, pero el anciano buscaría un alma, sin saber que estaba a punto de resolver un misterio de 50 años que ninguna máquina podía descifrar. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la sabiduría no siempre hace ruido. La historia de hoy comienza en los pasillos silenciosos de la Biblioteca Nacional del Centenario, un santuario de piedra y conocimiento donde el tiempo parecía haberse detenido. Su guardián no era un director con traje impecable, sino don Ismael, el archivista jefe, un hombre cuya presencia era tan discreta como el polvo de los libros antiguos. Con sus gafas de montura fina, su chaleco de lana gastado y sus manos manchadas por décadas de tinta, don Ismael era una reliquia viviente. Su dominio no era el de las bases de datos ni los servidores, sino el de los catálogos de fichas de madera, el olor del papel viejo y, sobre todo, su inseparable pluma fuente y un tintero de tinta sepia. Para él, cada documento era un alma con la que conversar, y la tinta era el lenguaje de esa conversación. La tinta me obliga a pensar 2 veces antes de escribir, solía decir a los pocos aprendices que tenían la paciencia para escucharlo. La pantalla te permite borrar sin dejar rastro, te invita al error rápido. La tinta exige deliberación, exige respeto por la palabra. Su mundo, ordenado y metódico, estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. La junta directiva de la biblioteca, ansiosa por proyectar una imagen de modernidad, había contratado a Synapse Corp, la firma de tecnología más vanguardista del país, para digitalizar y optimizar el archivo. Al frente de Synapse Corp estaba Adrián Vélez, un joven CEO cuya arrogancia era tan afilada como sus trajes de diseñador. Adrián no caminaba. Se deslizaba por los pasillos con la confianza de un conquistador, viendo los estantes no como tesoros, sino como datos sin procesar, ineficiencias esperando ser resueltas por sus algoritmos. El día que conoció a don Ismael, lo miró de arriba abajo, deteniendo su vista en las manos manchadas del anciano con una sonrisa condescendiente. Don Ismael, ¿verdad?, dijo, su voz resonando con una impaciencia apenas disimulada. He oído que usted es la memoria de este lugar. Fascinante. Mi IA, Nexus, será su reemplazo. Una memoria perfecta, sin olvidos ni manchas de tinta. Don Ismael simplemente asintió. Su rostro tranquilo no delataba la tormenta que se gestaba en su interior. Su silencio no era por vergüenza. Era otra cosa, una quietud que confundía. Sabía que no se trataba solo de modernización. Se trataba de una guerra silenciosa entre 2 mundos, entre la sabiduría paciente y la inteligencia artificial. Una guerra que estaba a punto de estallar frente a todos, donde se demostraría que la memoria más precisa no siempre es la que contiene más información, sino la que comprende su significado. La primera reunión entre el equipo de Synapse Corp y el personal de la biblioteca fue un choque cultural. Adrián Vélez proyectó gráficos deslumbrantes y habló de terabytes, de reconocimiento óptico de caracteres y de algoritmos predictivos que podían revivir la historia. Los jóvenes programadores de su equipo tecleaban furiosamente en sus portátiles, mientras los bibliotecarios más antiguos, incluido don Ismael, escuchaban en un silencio que Adrián confundió con admiración ignorante. «Vamos a transformar este ente museo», declaró Adrián, con un aire de superioridad palpable. Hizo un gesto displicente hacia los miles de volúmenes encuadernados en cuero, en un centro de datos dinámico. El conocimiento ya no estará atrapado en papel mohoso. Será accesible, instantáneo, global. Luego, su mirada se posó de nuevo en don Ismael, que estaba en una esquina, tomando notas en su viejo cuaderno con su pluma fuente. La visión del anciano escribiendo a mano pareció irritar a Adrián, como si fuera una ofensa personal a su evangelio de la eficiencia. ¿Aún usa eso?, preguntó con sarcasmo venenoso. Señor, el futuro es digital. Lo que hace es pintoresco, pero inútil. Es como usar un ábaco en la era de la computación cuántica. El personal de la biblioteca se removió incómodo. Sentían un profundo respeto por don Ismael, pero el aura de poder y la promesa de un futuro brillante que emanaba de Adrián eran intimidantes. Don Ismael levantó la vista de su cuaderno. Su mirada serena se encontró con la de Adrián. Joven, dijo con una voz suave pero firme que cortó el aire. La información no es lo mismo que el conocimiento. Y el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Su máquina puede procesar información a la velocidad de la luz, pero la sabiduría, como un buen vino, necesita tiempo. La respuesta pareció enfurecer a Adrián. Para él, el tiempo era un enemigo,
una variable a optimizar y reducir. La defensa de la lentitud por parte de Ismael era una herejía. Ah, la filosofía del pasado, se burló. Muy poético. Pero veamos qué es más útil en la práctica. Demuéstreme el valor de su tiempo. Le daré una oportunidad. Adrián se acercó a la pantalla. Hay un documento que ni los historiadores más brillantes han podido localizar en 50 años. El Manifiesto Fundacional de las Artes Olvidadas, de la célebre poeta Aurora del Valle. Se cree que está en algún lugar de este edificio, pero se perdió en el caos de la reorganización de 1970. Un fantasma. Se giró hacia Ismael. Su voz ahora un desafío público. Mi IA Nexus escaneará cada página, cada nota, cada registro de este edificio. Apuesto a que lo encontrará en menos de una semana. Y usted, dijo, señalando la pluma de Ismael, ¿cuánto tiempo le tomaría con sus métodos arcaicos? Una vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era una pregunta, era una humillación. Adrián estaba poniendo a juicio no solo a un hombre, sino a toda una forma de entender el mundo. La junta directiva, fascinada por la audacia de Adrián y la promesa de una victoria mediática, aceptó el desafío. Se convirtió en un evento oficial. La noticia corrió como la pólvora. La máquina contra el hombre, el futuro contra el pasado. Periodistas y académicos fueron invitados a seguir el progreso de la búsqueda. La biblioteca se transformó en un plató de telerrealidad, con los eficientes ingenieros de Synapse Corp instalando escáneres de alta velocidad y servidores zumbantes en un ala, mientras que a don Ismael se le asignó una pequeña y polvorienta mesa en el otro extremo, casi como una ocurrencia tardía. La humillación fue palpable. El espacio de Adrián era un hervidero de actividad, luces parpadeantes y el murmullo constante de la tecnología. El rincón de Ismael estaba en silencio, solo iluminado por una lámpara de lectura de latón. Adrián, en una rueda de prensa improvisada, no perdió la oportunidad de clavar el cuchillo. Esto no es una competencia, es una demostración, dijo a las cámaras con una sonrisa de superioridad. Estamos demostrando cómo la inteligencia artificial puede resolver misterios que han desconcertado a la humanidad durante generaciones. El trabajo de don Ismael es admirable, un testimonio de una era pasada, pero esa era ha terminado. Lo que estamos presenciando es el paso de la antorcha. Don Ismael observaba desde la distancia. No mostró nerviosismo ni duda, solo calma. Sus colegas más jóvenes lo miraban con una mezcla de piedad y vergüenza. ¿Por qué aceptó Ismael?, le susurró Elena, una joven bibliotecaria que lo apreciaba. Los está dejando que lo ridiculicen. Ismael limpió la punta de su pluma con un paño suave y la sumergió en el tintero. No acepté su desafío, Elena. Acepté el de Aurora del Valle. Ella escondió su manifiesto por una razón. Un documento así no quiere ser encontrado por una máquina impaciente. Quiere ser comprendido. Mientras el equipo de Nexus comenzaba el escaneo masivo, un proceso brutalmente eficiente que convertía siglos de historia en fríos datos binarios, don Ismael se dirigió al archivo de registros de personal. No pidió buscar el manifiesto. Pidió el legajo del archivista que estaba a cargo durante la reorganización de 1970, un hombre llamado Julián Torres. Adrián Vélez buscaba un objeto. Don Ismael buscaba un alma. En su mesa, abrió el viejo legajo y comenzó a leer, no con los ojos, sino con la yema de los dedos, sintiendo la textura del papel, observando la caligrafía de un hombre que había muerto hacía mucho tiempo. En la primera página de su cuaderno, escribió con su elegante caligrafía la frase en latín que guiaría su búsqueda. Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. La búsqueda había comenzado. El primer día, el equipo de Synapse Corp desató una tormenta de actividad. Los escáneres láser, montados en brazos robóticos, se deslizaban por los pasillos, devorando páginas a un ritmo de miles por hora. Las imágenes de alta resolución se transmitían a los servidores, donde el algoritmo de Nexus comenzaba su trabajo. Adrián Vélez dirigía la operación desde un centro de mando improvisado, rodeado de pantallas que mostraban flujos de datos y visualizaciones en 3D del interior de la biblioteca. Se sentía como un general en su cuarto de guerra. Nexus está creando un gemelo digital completo de la biblioteca, explicaba a los periodistas que observaban con asombro. No solo lee el texto, analiza el tipo de papel, la composición química de la tinta, las anotaciones marginales, las referencias cruzadas. Está buscando la firma digital única de Aurora del Valle en cada fragmento de este edificio. El algoritmo era una maravilla de la ingeniería. Podía identificar el estilo de escritura de la poeta con un 99,8% de precisión.
buscar palabras clave relacionadas con su círculo artístico y marcar cualquier anomalía en los registros. Las pantallas mostraban resultados en tiempo real. Posible referencia encontrada en el diario de un contemporáneo, estante 7b. Fragmento con caligrafía similar en una carta miscelánea, archivo 12c. Era una avalancha de información. Un torrente de pistas potenciales. Adrián sonreía con suficiencia. Esto es lo que la mente humana no puede hacer. Procesar millones de puntos de datos simultáneamente. Mientras don Ismael lee un libro, nosotros leemos la biblioteca entera. Mientras tanto, en su rincón silencioso, don Ismael pasaba horas con el legajo de Julián Torres. No leía rápido. Leía profundamente. Estudiaba las entradas del diario de trabajo del antiguo archivista, sus notas, sus solicitudes de material. Se dio cuenta de que Julián tenía una caligrafía peculiar. Una mezcla de escritura Palmer metódica con florituras casi artísticas en las mayúsculas. Notó que Julián era un apasionado de la botánica y a menudo usaba metáforas de plantas en sus descripciones. Este archivo es un jardín que necesita poda. Había escrito en una ocasión. Algunas flores deben protegerse de la luz directa. Ismael no buscaba el manifiesto. Buscaba entender cómo pensaba y sentía el hombre que lo había tocado por última vez. Sacó su propio cuaderno y comenzó a trazar un mapa, no de la biblioteca, sino de la mente de Julián Torres. Usó su pluma para conectar ideas, para dibujar flechas entre una nota sobre proteger flores y un registro de la adquisición de una nueva caja fuerte en 1969. Su proceso era lento, invisible para las cámaras, casi meditativo. Al final del primer día, Adrián anunció triunfalmente que Nexus había reducido la búsqueda a 327 documentos potenciales. Don Ismael, por su parte, solo había llenado una página de su cuaderno con notas y un pequeño dibujo de una orquídea que Julián Torres había mencionado en una carta. Adrián se burló al pasar por su mesa. A este ritmo, señor, necesitará varias reencarnaciones. Ismael no levantó la vista. Solo murmuró para sí mismo. La prisa es el enemigo de la memoria. El segundo día, la euforia inicial en el campamento de Synapse Corp comenzó a dar paso a una ligera frustración. El algoritmo Nexus, a pesar de su poder, estaba generando demasiados falsos positivos. Cada uno de los 327 documentos potenciales debía ser verificado físicamente por un miembro del equipo, y uno tras otro resultaban ser callejones sin salida. Una carta con una firma similar, un poema de otro autor con un estilo parecido, un registro de una donación de la familia del Valle que no contenía nada relevante. Adrián mantenía la compostura frente a las cámaras, hablando de refinar los parámetros y profundizar el análisis contextual, pero en privado su impaciencia crecía. Filtren el ruido, ladraba a sus ingenieros. ¿Por qué la IA sigue marcando estos documentos irrelevantes? Aumenten los criterios de exclusión. La máquina, tan brillante para encontrar patrones, carecía de juicio. No podía entender el sarcasmo en una carta, la ironía en una nota al margen o la posibilidad de un error humano deliberado. Trataba cada palabra con el mismo peso literal, incapaz de discernir la intención. Al otro lado de la biblioteca, don Ismael había dejado el legajo de Julián Torres y ahora estudiaba los planos originales de la reorganización de 1970. Con una lupa de relojero, examinaba las anotaciones hechas a lápiz por el propio Julián. Notó algo extraño. En la sección del ala oeste, donde se guardaban los manuscritos más delicados, Julián había dibujado una pequeña y casi imperceptible espiral, junto a una pared que en los planos figuraba como sólida. Ismael tomó su cuaderno y dibujó la espiral. Recordó otra cosa. En el diario de Julián había una entrada de 1970 que decía: «Hoy he construido un nido para el colibrí, donde pueda dormir a salvo de los depredadores». En su momento, Ismael pensó que era una referencia a su jardín. Ahora, una nueva idea comenzaba a formarse en su mente. Un colibrí. El emblema personal de Aurora del Valle era un colibrí. Ismael se levantó y se dirigió al archivo fotográfico. Pasó más de una hora buscando entre viejas fotos en blanco y negro del personal de la biblioteca. Finalmente, encontró una foto de la fiesta de Navidad de 1969. En una esquina, casi fuera de foco, estaba Julián Torres. No miraba a la cámara. Estaba de pie junto a una estantería, hablando animadamente con una mujer mayor y elegante. Ismael sintió un escalofrío. La mujer llevaba un broche en el vestido, un colibrí de plata. Era la mismísima Aurora del Valle, en una de sus últimas apariciones públicas. La poeta y el archivista no eran extraños. Habían hablado.
Don Ismael no tenía miles de pistas. Tenía 3. Una espiral en un plano, una frase sobre un nido para un colibrí y una fotografía borrosa. Pero en su mente, estas 3 piezas se conectaban con la fuerza de una prueba irrefutable. La máquina de Adrián tenía datos. Él tenía una historia. Al tercer día, la fachada de confianza de Adrián Vélez comenzó a resquebrajarse. Nexus había reducido la lista a 214 documentos. Pero el proceso se había ralentizado drásticamente. Cada nueva pista era más oscura y requería un análisis humano más profundo, el mismo tipo de trabajo lento que Adrián había ridiculizado. La prensa comenzaba a hacer preguntas más incisivas. ¿No es la IA la que debería estar haciendo este trabajo final?, preguntó un periodista. Adrián respondió con jerga técnica sobre la sinergia hombre-máquina en la última milla de la verificación. Pero su lenguaje corporal delataba su nerviosismo. La duda, como una fina grieta en el cristal, comenzaba a extenderse entre su propio equipo. Los jóvenes ingenieros, acostumbrados a soluciones limpias y resultados rápidos, se encontraban empantanados en la ambigüedad de la historia. ¿Y si el documento fue catalogado erróneamente a propósito?, sugirió uno. ¿Y si la firma fue falsificada?, planteó otro. La IA no tenía respuestas para esas preguntas. Estaba diseñada para encontrar orden en el caos, no para comprender el caos creado por la intención humana. Adrián, frustrado, decidió cambiar de táctica. Olvidemos el contenido por un momento. Centrémonos en el contenedor. Nexus analiza todos los registros de movimiento de cajas, todos los materiales de archivo, cualquier cosa que pudiera usarse para ocultar un documento entre 1969 y 1971. Busca anomalías en el inventario. Era una jugada desesperada, un intento de encontrar una aguja en un pajar buscando el pajar equivocado. Mientras tanto, don Ismael estaba en el taller de carpintería de la biblioteca, un lugar olvidado en el sótano que olía a serrín y cola. Había encontrado los registros de trabajo del carpintero de la biblioteca de aquella época, un hombre llamado Mateo. En un libro de contabilidad polvoriento, encontró una entrada de febrero de 1970 que le llamó la atención. Trabajo especial para J. Torres. Modificación de estantería en el ala oeste. Material: roble macizo. Mismo lote que el original. Facturado como reparación estructural. No había más detalles. Una reparación estructural en una estantería de roble macizo que apenas tenía 20 años. No tenía sentido, a menos que no fuera una reparación, a menos que fuera una construcción. Ismael regresó al ala oeste, al lugar exacto que correspondía a la espiral en el plano. Era una pared de estanterías idénticas, del suelo al techo, llenas de libros encuadernados. No había nada que la distinguiera del resto. Pero Ismael no miraba la superficie. Recordó la frase de Julián: un nido para el colibrí. Un nido no está a la vista, está oculto. Se arrodilló, ignorando el crujido de sus rodillas, y comenzó a examinar la base de la estantería. Pasó sus dedos por la madera, sintiendo el grano, buscando cualquier imperfección, cualquier línea que no perteneciera al diseño original. Adrián Vélez pasó por el pasillo en ese momento, hablando acaloradamente por su teléfono. Vio a Ismael en el suelo, palpando la madera como un ciego. Adrián se detuvo, cortó su llamada y soltó una carcajada. «¡Por Dios santo! ¿Ahora está recurriendo a la radiestesia?», gritó para que todos lo oyeran. «Señor, el documento no está dentro por de la madera. Deje de perder el tiempo y ríndase con dignidad». La humillación fue brutal y pública. Las risas se apagaron de inmediato cuando los demás vieron que don Ismael no se inmutó. Su rostro no reflejaba vergüenza ni ira, solo una concentración absoluta, porque justo en ese momento, bajo la capa de barniz oscuro, sus dedos habían encontrado lo que buscaban. Una línea finísima, casi invisible. La junta de un compartimento secreto. El cuarto día fue un día de silencio y creciente tensión. El equipo de Synapse Corp trabajaba con una eficiencia sombría. Habían agotado casi todas las pistas digitales. Nexus seguía procesando, pero sus descubrimientos eran cada vez más esotéricos y absurdos. El algoritmo sugirió que el manifiesto podría estar codificado en los patrones de las manchas de humedad del techo del sótano, una conclusión a la que llegó tras cruzar los planos de fontanería con las obras completas de poetas simbolistas. Adrián, desesperado, ordenó a un equipo que bajara a investigar. Una misión inútil que solo sirvió para subrayar lo perdida que estaba su tecnología, sin la guía del sentido común. La atmósfera en la biblioteca había cambiado. Las miradas de piedad hacia don Ismael se estaban transformando en una curiosidad silenciosa. Lo habían visto soportar la burla de Adrián sin pestañear.
Habían visto su método paciente, que antes parecía una locura senil, y ahora comenzaban a preguntarse si no había algo más profundo en juego. Elena, la joven bibliotecaria, se acercó a su mesa. ¿Encontró algo, don Ismael?, susurró. Él la miró por encima de sus gafas. He encontrado una pregunta, respondió en voz baja. ¿Por qué un hombre como Julián Torres, un archivista metódico y amante del orden, rompería las reglas para ocultar un documento? Ismael no estaba solo resolviendo un rompecabezas logístico, estaba haciendo un diagnóstico psicológico a través del tiempo. Se sumergió en la correspondencia personal de Julián Torres, que había conseguido del archivo municipal. Descubrió que Julián era un hombre profundamente idealista, aterrorizado por la censura y la inestabilidad política de la época. En una carta a su hermana escribió: «Hay verdades que deben ser protegidas no solo de la polilla y el tiempo, sino de los hombres con mentes estrechas. Hay que crearles santuarios». El manifiesto de Aurora del Valle, supo Ismael, era una obra profundamente radical para su tiempo. Abogaba por un arte libre de ataduras comerciales y políticas. Una idea peligrosa en aquel entonces. Julián no había perdido el manifiesto. Lo había protegido. Lo había escondido de un futuro que temía. Y lo había hecho usando una lógica que ninguna máquina podría jamás entender. La lógica del corazón. La reparación estructural del carpintero. La espiral en el plano que indicaba un mecanismo de apertura. La frase sobre el nido del colibrí. Todo encajaba. No era un rastro de datos. Era un poema de pistas dejado por un alma gemela. Don Ismael sabía que tenía la respuesta, pero no la revelaría todavía. La verdad, como le gustaba decir, es hija del tiempo. Y el tiempo de Adrián Vélez aún no se había agotado. Debía dejar que la arrogancia se cociera en su propio jugo, que la máquina todopoderosa admitiera su propia derrota. Solo entonces la lección sería inolvidable. El quinto día, el plazo autoimpuesto por Adrián Vélez, llegó con un aire de fatalidad. El zumbido de los servidores de Synapse Corp ahora sonaba menos como el pulso del futuro y más como el lamento de una bestia herida. Nexus había agotado todas sus vías de investigación. Su informe final fue una obra maestra de la ambigüedad corporativa. Una lista de 37 ubicaciones de alta probabilidad, con porcentajes y márgenes de error, pero sin una respuesta definitiva. Era el equivalente digital de encogerse de hombros. Adrián reunió a su equipo. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, estaba pálido y tenso. No puede ser, siseaba, paseándose frente a las pantallas. El modelo es perfecto. La data está completa. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Uno de sus ingenieros más jóvenes, un chico brillante pero sin miedo, se atrevió a hablar. Jefe, quizás el problema no está en los datos. Quizás la premisa es errónea. Estamos asumiendo que el documento fue archivado lógicamente, aunque fuera de forma incorrecta. ¿Y si fue? ¿Amado? La IA no tiene un algoritmo para el amor. Adrián lo fulminó con la mirada. No me vengas con sentimentalismos. Esto es ciencia de datos, no una telenovela. Sigan buscando. Pero la semilla de la duda había florecido en una certeza incómoda. Su sistema, tan poderoso y lógico, tenía un punto ciego del tamaño del corazón humano. La junta directiva convocó una reunión final para esa tarde. La atmósfera era eléctrica. Los periodistas afilaban sus preguntas. Era el momento del juicio. Adrián Vélez tendría que admitir su fracaso. Mientras el equipo de Adrián se sumía en el caos, don Ismael pasó la mañana en una calma absoluta. Limpió su pluma fuente, rellenó su tintero y escribió una sola página en su cuaderno. Era un resumen de su investigación, una narración clara y concisa que conectaba a Julián Torres, Aurora del Valle, la carpintería y la política de la época. No eran datos, era una historia. Elena se le acercó, con los ojos llenos de expectación. «Don Ismael, ¿lo va a decir en la reunión?» Él dobló la página con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaleco. «La verdad no necesita ser gritada, Elena», dijo con una leve sonrisa. «Solo necesita una oportunidad para ser escuchada». A la hora señalada, todos se congregaron en la sala principal. Adrián Vélez y su equipo a un lado, con sus portátiles y su aire de derrota. La junta directiva en el centro, con rostros severos. Y al otro lado, solo, don Ismael, sentado tranquilamente, con las manos entrelazadas sobre su mesa vacía, excepto por su viejo cuaderno cerrado, no tenía gráficos, ni proyecciones, ni terabytes de datos. Solo tenía el silencio, y en ese silencio se escondía el poder de una verdad que había esperado 50 años para salir a la luz. La presidenta de la junta directiva, una mujer de negocios pragmática llamada doña Carmen, carraspeó para imponer orden. «Señor Vélez,
El plazo ha expirado. ¿Cuál es el informe de Synapse Corp? Adrián se levantó, su arrogancia habitual reemplazada por una rigidez defensiva. Proyectó el informe final de Nexus en la pantalla gigante. Era un laberinto de gráficos complejos y porcentajes. Como pueden ver, comenzó, intentando recuperar el control. Hemos realizado el análisis más exhaustivo de este archivo en su historia. Nexus ha identificado 37 zonas de alta probabilidad. Pero no ha encontrado el documento, lo interrumpió Carmen, su voz cortante. No, admitió Adrián. La palabra se le atascó en la garganta. Creemos que el documento ya no se encuentra físicamente en las instalaciones o fue destruido. Nuestra conclusión es que es irrecuperable. Un murmullo recorrió la sala. La máquina había declarado al fantasma como muerto. Todas las miradas se volvieron hacia don Ismael. Doña Carmen se dirigió a él, su tono ahora más suave, casi expectante. Don Ismael, ¿usted tiene algo que añadir? El anciano se levantó lentamente. No miró a la pantalla llena de datos, sino a los rostros de las personas en la sala. El manifiesto fundacional no está perdido, dijo con su voz tranquila. Simplemente está bien guardado. Adrián soltó una risa incrédula. ¿Y cómo lo sabe? Se lo susurraron los fantasmas de los libros. Don Ismael ignoró la burla. Lo sé porque he seguido el mapa que dejó su guardián, el archivista Julián Torres. Un mapa que no está hecho de tinta sobre papel, sino de intenciones, miedos y lealtades. Un mapa del alma de un hombre. Con una calma que desmentía la tensión en la sala, Ismael comenzó a contar la historia. Habló de la amistad entre la poeta radical y el archivista idealista. Describió el clima de temor político de la época. Explicó el significado de la frase «un nido para el colibrí» y la conexión con la fotografía. Luego, sacó de su bolsillo la hoja de papel que había escrito esa mañana. Julián Torres no quería que el manifiesto fuera encontrado por cualquiera. Quería que fuera encontrado por alguien que pensara como él. Alguien que entendiera que proteger a veces significa ocultar. Dejó un rastro no para una máquina, sino para un colega, incluso uno separado por medio siglo de tiempo. Y entonces señaló hacia el ala oeste. El manifiesto no está en un estante, está detrás por de un estante. En un compartimento secreto construido por el carpintero Mateo en febrero de 1970, en la tercera estantería desde la ventana, sección de manuscritos del siglo XX. El mecanismo de apertura está oculto en el zócalo, detrás de un nudo en la madera que parece natural, una pequeña espiral, como la que Julián dibujó en el plano. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. No era una teoría, era una afirmación precisa y verificable. Adrián Vélez se quedó de piedra. Su rostro una máscara de incredulidad. Había sido derrotado no por un algoritmo superior, sino por la empatía, por la capacidad de un hombre de leer el corazón de otro a través del tiempo. Doña Carmen, la presidenta, fue la primera en reaccionar. Vamos a verificarlo, dijo, su voz resonando con una autoridad renovada. Toda la comitiva, la junta, los periodistas, un Adrián Vélez pálido y su equipo cabizbajo, siguió a don Ismael a través de los pasillos silenciosos hasta el ala oeste. El anciano los guió directamente a la estantería que había estado examinando. Aquí es, dijo simplemente. 2 técnicos de la biblioteca trajeron herramientas y una linterna. Adrián observaba, con los brazos cruzados, una mezcla de rabia y una minúscula chispa de esperanza de que el anciano estuviera equivocado. Ismael se arrodilló, con la agilidad que desmentía su edad, y señaló un punto específico en el zócalo de madera oscura. Aquí. Presionen hacia adentro y deslicen hacia la izquierda. Uno de los técnicos siguió sus instrucciones. Al principio, no pasó nada. Adrián soltó una risita nerviosa. Lo sabía, un cuento de viejas. Pero el técnico insistió, aplicando más presión. De repente, se escuchó un suave clic, el sonido de un mecanismo de madera, liberándose después de 50 años de silencio. Una sección de la estantería, que parecía una sola pieza de roble macizo, se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro en su interior. El silencio en el pasillo fue tan profundo que se podía oír la respiración de todos. Dentro del compartimento, envuelto en un paño de terciopelo y colocado dentro de una caja de metal, había un único fajo de papeles. Elena, la joven bibliotecaria, se adelantó con manos temblorosas y guantes de algodón. Con sumo cuidado, levantó el paquete y lo abrió sobre una mesa cercana. Las páginas, amarillentas por el tiempo pero perfectamente conservadas, estaban cubiertas con la inconfundible y apasionada caligrafía de Aurora del Valle.
En la parte superior de la primera página, el título era claro: Manifiesto Fundacional de las Artes Olvidadas. La sala estalló, no en aplausos, sino en un jadeo colectivo de asombro y reverencia. Los periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Los miembros de la Junta se miraban unos a otros, sin palabras. Adrián Vélez se quedó inmóvil, su orgullo hecho trizas. Su máquina de millones de dólares, su ejército de ingenieros y su lógica infalible habían sido vencidos por un anciano con una pluma, una lupa y la capacidad de escuchar los susurros de la historia. Don Ismael no sonrió, simplemente observó el manifiesto con una expresión de sereno respeto. Había cumplido su promesa, no a la Junta Directiva, sino a Julián Torres y a Aurora del Valle. Había demostrado que la memoria más profunda no reside en el silicio, sino en la comprensión humana. El joven que había llamado anticuada a su sabiduría, ahora lo miraba como si estuviera viendo a un gigante. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de actividad mediática. La Biblioteca Nacional del Centenario estaba en todos los titulares. El descubrimiento del manifiesto fue aclamado como uno de los hallazgos culturales más importantes del siglo, pero la verdadera historia, la que fascinaba a todos, no era la del documento, sino la de su descubridor. Don Ismael se convirtió en una celebridad renuente. Los periodistas querían entrevistarlo, las universidades querían darle doctorados honoris causa, y los programas de televisión querían contar su increíble historia. Él rechazó amablemente la mayoría de las ofertas. Mi trabajo no ha cambiado, decía. Aún hay muchos susurros en estos pasillos que necesitan ser escuchados. Adrián Vélez y Synapse Corp desaparecieron discretamente. Su contrato fue cancelado y se retiraron en silencio, humillados. No hubo comunicados de prensa, solo el zumbido menguante de sus servidores siendo desmontados. La derrota no fue solo profesional, fue existencial. Adrián, que había construido su imperio sobre la premisa de la superioridad absoluta de la lógica digital, se enfrentó a una verdad que no podía procesar. Había reinos de la experiencia humana a los que sus algoritmos nunca podrían acceder. Un día, una semana después del descubrimiento, Adrián regresó a la biblioteca. No venía con su séquito de ingenieros, sino solo. Vestía de manera informal, sin su habitual traje de poder. Su arrogancia había sido reemplazada por una vacilación casi tímida. Buscó a don Ismael y lo encontró en su lugar de siempre, en su pequeña mesa, restaurando un libro del siglo XVIII. Adrián se quedó de pie a una distancia respetuosa, esperando a que el anciano levantara la vista. Finalmente, Ismael lo hizo. «Señor Vélez», dijo, sin sorpresa en su voz. Adrián tragó saliva. «Vine a disculparme», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «Fui arrogante, fui irrespetuoso. Y estaba equivocado, completamente equivocado». Ismael dejó sus herramientas y lo miró fijamente. «Usted no estaba equivocado sobre el poder de su tecnología, joven. Es una herramienta maravillosa. Estaba equivocado sobre sus límites». Adrián asintió, con la mirada en el suelo. «Mi IA puede leer millones de libros en un segundo, pero no puede entender a un solo hombre. No puede entender por qué alguien como Julián Torres haría lo que hizo. ¿Cómo lo supo?» Don Ismael tomó su pluma fuente. «Yo no busqué el documento, busqué al hombre. Leí sus cartas, estudié su letra, intenté sentir su miedo y su esperanza. Su máquina busca datos. Yo busqué un corazón. A veces, para encontrar la verdad, no necesitas más información. Necesitas más humanidad». Luego, Ismael le tendió su pluma a Adrián. «Tómela. Escriba algo». Adrián, desconcertado, tomó la pluma. Se sentía extraña y pesada en su mano acostumbrada a los teclados. Ismael le dio una hoja de papel. «Escriba su nombre». Adrián lo hizo, y su firma salió torpe y vacilante. «La tinta», dijo Ismael suavemente, «nos recuerda que somos falibles, que cada marca que dejamos tiene un peso, una permanencia. Nos obliga a ser deliberados. Su mundo valora la velocidad. El mío, la reflexión. Quizás el futuro no se trate de elegir uno sobre el otro, sino de aprender a usar ambos». Adrián miró la mancha de tinta en sus dedos, y por primera vez no vio una imperfección, sino un rastro de humanidad. La noticia de la visita de Adrián y su disculpa se extendió silenciosamente por la biblioteca, no como un chisme, sino como el capítulo final de una fábula moderna. La junta directiva, profundamente impresionada por la sabiduría de Ismael y avergonzada por su propia miopía inicial, le ofreció el puesto de director general de la biblioteca. Don Ismael, para sorpresa de todos, lo rechazó.
Les agradezco la confianza, dijo en la reunión, pero mi lugar no está en las oficinas, sino en los archivos. Un general no debería estar en el frente de batalla. Sin embargo, tengo una propuesta. Propuso la creación de un nuevo departamento. El Centro de Sabiduría Archivística. No sería un reemplazo de la tecnología, sino su complemento. Un lugar donde los futuros bibliotecarios aprenderían no solo a manejar bases de datos, sino también paleografía, historia de la caligrafía y, lo más importante, la arqueología de la intención, el arte de entender el contexto humano detrás de cada documento. La Junta aceptó con entusiasmo. Don Ismael sería su primer director, y Elena, su protegida, su primera estudiante oficial. El centro se convirtió en un faro, atrayendo a académicos de todo el mundo, fascinados por este nuevo enfoque que unía lo antiguo y lo nuevo. La primera lección de Ismael a sus estudiantes no fue sobre sistemas de catalogación. Los sentó a todos en una sala, les dio una pluma, un tintero y papel, y les pidió que escribieran a mano una carta a alguien que admiraran. Antes de aprender a leer los archivos, les dijo, deben aprender a crear uno, deben sentir el peso de cada palabra, la deliberación en cada trazo. Deben entender que lo que guardamos en estos muros no es papel, son fragmentos de vidas, decisiones tomadas con miedo, con esperanza, con amor. Son las huellas de la tinta silenciosa. Adrián Vélez, por su parte, experimentó una transformación profunda. Renunció como CEO de Synapse Corp, afirmando que necesitaba recalibrar su sistema operativo. Se tomó un año sabático y viajó por el mundo, no visitando centros tecnológicos, sino monasterios antiguos, talleres de artesanos y bibliotecas polvorientas. Empezó a escribir un diario, a mano, con una pluma fuente que le había regalado don Ismael. Descubrió que la lentitud que tanto había despreciado no era ineficiencia, sino una puerta a la profundidad y al significado. La historia de don Ismael y Adrián Vélez se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que en la carrera desenfrenada hacia el futuro, a veces la mayor innovación es recordar la sabiduría del pasado, y que la verdad más profunda a menudo no se encuentra en el ruido de los terabytes, sino en la calma reflexiva de una gota de tinta sobre el papel. Bajo la guía de don Ismael, la Biblioteca Nacional del Centenario floreció de una manera que nadie había previsto. El nuevo Centro de Sabiduría Archivística se convirtió en el corazón palpitante de la institución. En lugar de ser un lugar donde el pasado se almacenaba pasivamente, se transformó en un laboratorio donde el pasado y el presente dialogaban activamente. Los estudiantes de Ismael aprendieron a usar la tecnología de Synapse Corp, una versión modificada donada por un Adrián Vélez transformado, no como un sustituto del juicio humano, sino como una herramienta para ampliarlo. Usaban la IA para identificar patrones caligráficos en miles de documentos, pero luego aplicaban su conocimiento humano para interpretar el significado de esos patrones. La vacilación en una firma, la ira en un trazo descendente, la alegría en una floritura. Se convirtieron en detectives de la historia, capaces de leer tanto el texto como el subtexto emocional. Don Ismael instituyó una nueva tradición, las sesiones de escucha. Una vez al mes, se seleccionaba un documento antiguo y se reunían en círculo, no para analizarlo, sino para escucharlo. Leían en voz alta las cartas de un soldado desde el frente, el diario de una científica olvidada o las notas de un músico. Intentaban sentir lo que sentían sus autores. Un archivo no es un cementerio de hechos, les enseñaba Ismael. Es un coro de voces esperando a ser escuchadas. Nuestro trabajo es afinar el oído. El manifiesto de Aurora del Valle, lejos de ser una simple pieza de museo, se convirtió en un documento vivo. Inspiró un nuevo movimiento artístico en la ciudad. Poetas, pintores y músicos se reunían en la biblioteca, debatiendo sus ideas y creando nuevas obras. La institución, antes vista como un mausoleo polvoriento, era ahora el epicentro cultural de la nación. Elena, la joven bibliotecaria, se destacó bajo la tutela de Ismael. Demostró tener un talento innato para la arqueología de la intención. Fue ella quien descubrió que un famoso tratado de filosofía, atribuido durante siglos a un autor masculino, en realidad había sido escrito por su esposa, cuya contribución había sido borrada de la historia. Lo descubrió no a través de un análisis de datos, sino al notar una sutil diferencia en la presión de la pluma en las páginas y al conectar el contenido del libro con las ideas expresadas en las cartas personales de la esposa. Fue un descubrimiento que reescribió los libros de texto, todo gracias al método de Ismael. La biblioteca se convirtió en un modelo para instituciones de todo el mundo. Demostró que la verdadera modernización no consistía en descartar lo viejo por lo nuevo,
sino en tejerlos juntos en un tapiz más rico y fuerte. Un año después de su partida, Adrián Vélez regresó, pero era un hombre cambiado. Su energía frenética había sido reemplazada por una calma pensativa. Ya no vestía trajes caros, sino ropa sencilla y cómoda. En su mano llevaba un cuaderno de cuero gastado, lleno de sus propias anotaciones a mano. Solicitó una reunión con don Ismael, no como un ex CEO, sino como un simple ciudadano. Se encontraron en el jardín de la biblioteca. He pasado el último año aprendiendo a escuchar, comenzó Adrián. Escuchar el viento, escuchar a la gente, escuchar el silencio. Y sobre todo, he aprendido a escucharme a mí mismo. Su pluma, dijo, sacando la que Ismael le había regalado, ha sido mi mejor maestra. Adrián le contó a Ismael su nueva visión. Quería fundar una nueva empresa, pero radicalmente diferente. No se centraría en la velocidad o la eficiencia, sino en la tecnología contemplativa. Herramientas digitales diseñadas para fomentar el pensamiento profundo, la concentración y la conexión humana, en lugar de la distracción y la superficialidad. Quiero crear un procesador de textos que te anime a escribir más despacio, explicó con pasión. Un calendario que programe tiempo para no hacer nada. Un sistema de comunicación que priorice la conversación significativa sobre el intercambio constante de información. Le hizo a don Ismael una propuesta asombrosa. Quería que el Centro de Sabiduría Archivística fuera su socio principal, su consejo de sabios. Quería que los principios de deliberación, contexto y humanidad que Ismael enseñaba fueran el núcleo ético de su nueva tecnología. Usted me enseñó que la herramienta más poderosa es la que nos hace más humanos, dijo Adrián. Quiero construir esas herramientas, pero no puedo hacerlo solo. Necesito su sabiduría para no perderme de nuevo en la arrogancia del código. Don Ismael escuchó en silencio, una leve sonrisa en sus labios. Vio en los ojos del joven no la ambición de conquistar el mundo, sino el deseo genuino de mejorarlo. Vio el círculo completo. La tecnología, que una vez amenazó con destruir la sabiduría antigua, ahora la buscaba como guía. La sabiduría no se puede programar, Adrián, respondió Ismael, pero se puede cultivar, y cualquier herramienta que ayude a la gente a cultivar su propio jardín interior es una herramienta que vale la pena construir. Aceptamos. La improbable alianza entre el archivista y el genio tecnológico se selló con un apretón de manos. No era solo un acuerdo comercial, era un pacto para un futuro más equilibrado. La colaboración entre el Centro de Sabiduría Archivística y la nueva empresa de Adrián, a la que llamó Tinta y Alma, produjo resultados fascinantes. Su primer proyecto fue una aplicación de diario digital, llamada Reflexio. A diferencia de otras aplicaciones, Reflexio no permitía copiar y pegar. Cada palabra tenía que ser tecleada. Si borraba una palabra, no desaparecía, sino que quedaba tachada, como un recordatorio de la evolución del pensamiento. La interfaz era minimalista, diseñada para imitar la calma de una página en blanco. La aplicación fue un éxito inesperado, especialmente entre estudiantes y creativos que anhelaban un respiro de la cacofonía digital. El siguiente proyecto fue aún más ambicioso. Crearon un software de archivo para museos y bibliotecas llamado Contextus. A diferencia de los sistemas existentes, que se centraban en metadatos fríos, Contextus estaba diseñado para construir redes de significado. Conectaba un documento no solo por fecha y autor, sino por las relaciones humanas, las influencias artísticas y el clima emocional de su época. Los estudiantes de don Ismael trabajaron codo con los programadores de Adrián. Los archivistas enseñaron a los ingenieros sobre la fragilidad de la memoria y la importancia del subtexto. Los ingenieros crearon herramientas que permitían a los archivistas visualizar esas conexiones sutiles a gran escala. Juntos, estaban construyendo un puente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. Don Ismael, aunque se mantenía alejado de la programación, era el faro filosófico del proyecto. A menudo se sentaba con los equipos y les contaba historias. La historia de un mapa medieval cuyo cartógrafo había dibujado deliberadamente una isla fantasma para complacer a su rey, o la historia de una partitura musical cuyas anotaciones revelaban una historia de amor secreta entre el compositor y su copista. No olviden nunca, les decía, que detrás de cada dato hay un sueño, un miedo o un deseo. Nuestro trabajo es construir máquinas que honren esa verdad, no que la ignoren. La influencia de su filosofía comenzó a extenderse más allá de la biblioteca. Otras empresas tecnológicas empezaron a hablar de diseño ético y tecnología humana. La humillante derrota de Synapse Corp se había convertido en un estudio de caso en las escuelas de negocios,
una advertencia sobre los peligros de valorar la eficiencia por encima de todo. Sin buscarlo, el anciano archivista, que solo quería proteger los susurros del pasado, se había convertido en uno de los arquitectos más influyentes de un futuro más consciente y reflexivo. Pasaron los años. Don Ismael envejeció. Sus pasos se hicieron más lentos, pero su mente permaneció tan lúcida como siempre. Continuó enseñando en su centro, convirtiéndose en una figura legendaria, un santo patrón de las cosas lentas. Vio a Elena, su protegida, convertirse en una historiadora de renombre mundial, y a Adrián Vélez, en un líder de pensamiento sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Un día, Adrián visitó a Ismael en la biblioteca. Lo encontró sentado junto a una ventana, mirando el jardín. Don Ismael, dijo Adrián, he estado pensando en Julián Torres, en su decisión de ocultar el manifiesto. Durante mucho tiempo lo vi como un acto de preservación, pero ahora creo que fue algo más. Ismael se giró y lo miró con interés. Continúa, dijo. Creo que fue un acto de fe, continuó Adrián. Fe en el futuro. Fe en que, algún día, llegaría alguien con la paciencia y la empatía necesarias para entender su acertijo. No lo escondió de por nosotros, lo escondió para por nosotros. Fue una cápsula del tiempo, no solo del documento, sino de una forma de pensar. Ismael asintió lentamente. Has aprendido bien, Adrián. Julián entendía una verdad fundamental. Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. Algunas verdades son tan potentes que no pueden ser liberadas en el mundo de una vez. Necesitan madurar, esperar el momento adecuado, la mente adecuada. Su acto no fue de miedo, sino de una paciencia infinita. Adrián se sentó junto a su mentor. ¿Y usted? Usted fue esa mente adecuada. Usted esperó. No reveló la respuesta en cuanto la tuvo. Dejó que yo fracasara. Dejó que todos nosotros aprendiéramos la lección por las malas. Fue doloroso, dijo con una sonrisa irónica, pero fue la única manera. El tiempo es el mejor maestro, respondió Ismael. Solo que, lamentablemente, mata a todos sus discípulos. Ambos se rieron suavemente. En ese momento, su relación había trascendido la de maestro y alumno. Eran dos amigos, de generaciones diferentes, que habían aprendido a valorar la misma sabiduría eterna. La historia de su enfrentamiento inicial se había convertido en la base de su amistad, un recordatorio constante de que la verdadera inteligencia no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas y tener la paciencia de esperar a que el tiempo las revele. Don Ismael falleció pacíficamente a la edad de 94 años. Se quedó dormido en su sillón favorito en la biblioteca, con un libro abierto en su regazo y el sol de la tarde entrando por la ventana. Su funeral fue un evento nacional. No asistieron solo académicos y dignatarios, sino también artistas, poetas, artesanos y cientos de jóvenes que habían sido inspirados por su historia. Adrián Vélez dio el panegírico. No habló de la competencia ni de la tecnología. Habló de un hombre que le enseñó a leer el mundo con el corazón. Ismael nos enseñó que en cada pedazo de papel, en cada trazo de tinta, yace la oportunidad de conectar con otra alma humana a través del tiempo, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Nos recordó que ser humano no es una condición a superar con la tecnología, sino un privilegio a ser profundizado. No construyó un imperio, no acumuló una fortuna. Simplemente nos enseñó a escuchar, y en este mundo ruidoso, ese es el legado más grande de todos. Después de su muerte, Elena, ahora la directora del Centro de Sabiduría Archivística, se encargó de catalogar las pertenencias personales de Ismael. En su escritorio encontró su viejo cuaderno, el que había usado durante la búsqueda del manifiesto. Estaba lleno de sus notas, sus dibujos, sus pensamientos, pero en la última página encontró algo inesperado. Era una entrada escrita la noche antes de morir. Su caligrafía, aunque temblorosa, seguía siendo elegante. Decía: «He pasado mi vida entre los ecos de los muertos. He escuchado sus historias, he protegido sus secretos. Ahora es mi turno de convertirme en un susurro en estos pasillos. No teman. El silencio no es el final. Es solo el espacio entre las notas, lo que le da a la música su belleza. Escuchen con atención. La biblioteca siempre tendrá más historias que contar». Elena leyó las palabras con lágrimas en los ojos. Ismael no se había ido. Simplemente se había convertido en parte del archivo que tanto amaba. Su espíritu ahora residía en cada libro, en cada documento, en la misma filosofía de la institución. Su lección final era que la vida, como un buen libro, no termina en la última página.
Su historia sigue resonando en las vidas de aquellos que tocó, una onda expansiva de sabiduría lenta en un mundo rápido. 5 años después de la muerte de don Ismael, su legado era más fuerte que nunca. El Centro de Sabiduría Archivística se había expandido, con sucursales en varias universidades de todo el mundo. El método Ismael se enseñaba como un pilar fundamental en los estudios de humanidades. Sus estudiantes estaban cambiando el mundo de maneras silenciosas pero profundas. Uno de ellos aplicó el método a la diplomacia, resolviendo un conflicto internacional al estudiar las historias personales y los traumas culturales de ambas partes, en lugar de centrarse únicamente en la política. Otro lo usó en medicina, desarrollando un sistema que animaba a los médicos a escuchar las historias de los pacientes, no solo a leer sus síntomas, lo que llevó a diagnósticos más precisos y humanos. Tinta y Alma, la empresa de Adrián, se había convertido en un gigante, pero un gigante benévolo. Sus productos eran elogiados por ayudar a la gente a desconectarse, a concentrarse y a reconectar consigo mismos. Adrián donaba un gran porcentaje de sus ganancias a la preservación de las artes y las humanidades, financiando bibliotecas, museos y talleres de artesanía. La Biblioteca Nacional del Centenario era ahora un destino de peregrinación. La gente venía de todas partes para ver el manifiesto de Aurora del Valle, pero también para ver la mesa de don Ismael, que se había conservado intacta, con su pluma, su tintero y su cuaderno abierto. Se había convertido en un santuario de la reflexión. Un día, un grupo de escolares estaba de visita. Su guía les contaba la historia de la competencia entre la IA y el archivista. Un niño pequeño, de unos 8 años, levantó la mano. ¿Así que el anciano ganó y la computadora perdió?, preguntó. Elena, que pasaba por allí y escuchó la pregunta, se detuvo y sonrió. Se arrodilló para estar a la altura del niño. No es tan simple, dijo suavemente. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de aprender algo muy importante, que las computadoras son muy buenas para responder qué, cuándo y dónde, pero se necesita un corazón humano para entender el porqué. Y el porqué es siempre la parte más importante de cualquier historia. El niño asintió, pensativo. La semilla de la sabiduría de Ismael acababa de ser plantada en una nueva generación. Su historia no era un cuento sobre el pasado triunfando sobre el futuro. Era una parábola sobre cómo el futuro necesita desesperadamente la sabiduría del pasado para no perder su alma. La influencia de don Ismael llegó incluso a los lugares más inesperados. En el corazón de Silicon Valley, en los laboratorios de investigación de las empresas de inteligencia artificial más avanzadas del mundo, un nuevo campo comenzó a surgir: la IA compasiva o IA contextual. Inspirados por la historia de la Biblioteca Nacional del Centenario, un grupo de ingenieros y filósofos comenzaron a trabajar en algoritmos que intentaban no reemplazar, sino simular la empatía. Crearon IAs que no solo procesaban texto, sino que analizaban el tono emocional, el contexto cultural y la biografía del autor para ofrecer interpretaciones más matizadas. Estos sistemas no daban respuestas definitivas, sino que ofrecían perspectivas, sugiriendo posibles intenciones y motivaciones detrás de un texto. Adrián Vélez fue un inversor clave en esta investigación. En una conferencia, presentó a Ismael I, un prototipo de IA llamado así en honor a su mentor. Lo demostró con un ejemplo fascinante. Le dio a la IA una carta de un soldado de la guerra civil. Una IA estándar la habría resumido con hechos, fecha, ubicación, bajas mencionadas. Ismael I hizo algo diferente. Analizó la vacilación en la escritura, notó el uso repetido de la palabra hogar y la comparó con miles de otras cartas de soldados. Su conclusión no fue un resumen, sino una pregunta. El autor parece estar luchando con una profunda nostalgia y miedo, pero lo oculta tras un lenguaje valiente. ¿Podría ser este un intento de proteger a su familia de su propio sufrimiento? La audiencia, compuesta por los tecnólogos más cínicos del mundo, se quedó en silencio. Vieron, por primera vez, una máquina que no intentaba ser más inteligente que los humanos, sino que intentaba ayudarlos a ser más humanos. Era un eco del propio don Ismael, su filosofía de la empatía codificada en silicio. Por supuesto, la máquina no sentía, pero era una herramienta, como la pluma de Ismael, que obligaba a su usuario a pensar 2 veces, a considerar la humanidad detrás de los datos. El legado del anciano archivista había cerrado el círculo, infundiendo un alma en la misma tecnología que una vez amenazó con hacerla obsoleta. Su sabiduría, nacida del papel y la tinta, ahora susurraba a través de los circuitos del futuro. La historia de don Ismael se convirtió en el cuento fundacional de una nueva era, una que buscaba el equilibrio entre la velocidad y la profundidad,
entre la data y la dignidad. La Biblioteca Nacional del Centenario no era solo un edificio, era un símbolo de esta nueva síntesis. En su entrada principal se grabó una nueva inscripción, extraída de las notas del propio Ismael. Aquí no guardamos libros, guardamos conversaciones. Que todo el que entre tenga la paciencia de escuchar y el coraje de responder. Porque al final, la verdadera conquista de don Ismael no fue sobre Adrián Vélez ni sobre su máquina. Fue una conquista sobre la impaciencia, sobre la arrogancia de creer que todo lo que importa puede ser medido y contado. Nos enseñó que el conocimiento no tiene uniforme, que la sabiduría puede llevar un chaleco gastado y tener las manos manchadas de tinta. Nos recordó que las preguntas más importantes de la vida no se responden con un clic, sino con una vida de escucha atenta. Su historia nos demostró que la verdadera victoria no es ser el más rápido o el más inteligente, sino el más humano, y que si escuchas con suficiente atención, incluso el papel más antiguo tiene un corazón que late. Si esta historia te llegó al corazón y te recordó el valor de la paciencia, suscríbete ahora a Cuentos de Conquista. Y si crees que la sabiduría de un archivista es poderosa, espera a ver la historia de la humilde cocinera que silenció a los críticos de comida más famosos del mundo con un solo plato. Te la dejo aquí. Corre a verla. La historia de don Ismael se convirtió en el cuento fundacional de una nueva era, una que buscaba el equilibrio entre la velocidad y la profundidad, entre la data y la dignidad. La Biblioteca Nacional del Centenario no era solo un edificio, era un símbolo de esta nueva síntesis. En su entrada principal se grabó una nueva inscripción, extraída de las notas del propio Ismael. Aquí no guardamos libros, guardamos conversaciones. Que todo el que entre tenga la paciencia de escuchar y el coraje de responder. Porque al final, la verdadera conquista de don Ismael no fue sobre Adrián Vélez ni sobre su máquina. Fue una conquista sobre la impaciencia, sobre la arrogancia de creer que todo lo que importa puede ser medido y contado. Nos enseñó que el conocimiento no tiene uniforme, que la sabiduría puede llevar un chaleco gastado y tener las manos manchadas de tinta. Nos recordó que las preguntas más importantes de la vida no se responden con un clic, sino con una vida de escucha atenta. Su historia nos demostró que la verdadera victoria no es ser el más rápido o el más inteligente, sino el más humano, y que si escuchas con suficiente atención, incluso el papel más antiguo tiene un corazón que late. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. Si esta historia tocó tu corazón, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para más cuentos de superación. Imagina lo que ocurrió cuando un humilde jardinero resolvió el enigma botánico que la científica más prestigiosa no pudo. Haz clic en el siguiente video y descúbrelo.